lo recuerda el maestro Lucho, el maestro Mauro. Es normal y acostumbrado creer que siempre las llamadas autoridades o funcionarios de nivel, entre comillas, superior, Ministerio de Educación, son las que elaboran, porque ellos piensan, ¿cierto? Ellos piensan y plantean y formulan las políticas de Estado y dentro de ellos los documentos oficiales que van a servir de eje vertebrador para poder llevar a cabo el trabajo en el aula, el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, ningún profesor puede trabajar si no tiene el DCN, a partir del cual se lleva a cabo una serie de actividades de diversificación, de dosificación, de programación, de evaluación, etcétera, desde el colegio hasta el aula. Yo no quiero tocar esos puntos propiamente metodológicos, que seguro ya los conocemos bien, sino quiero ir a otro asunto que es un poco de repente menos conversado, discutido y presentado, que es el asunto de la crítica. Pero no una crítica a secas, no una crítica metodológica como también está acostumbrado, porque el día de hoy todo el mundo se ha vuelto crítico. La crítica, y lo pongo de repente entre comillas, está de moda. Está de moda en diferentes universidades, en la Católica, en San Marcos, en Villarreal, en la Cantuta. Pero ¿de qué crítica estamos hablando? Estamos hablando de una crítica aséptica, metodológica, que no quiere tocar el punto central, que es el punto social, político. Eso es otra cosa. Entonces la crítica que tenemos que hacer es una crítica que esté ligada directamente a los resortes políticos, sociales y tal vez económicos que hacen posible que aparezca este documento. Bien, entonces es una especie de secreto el diseño, elaboración del DCN. Al final nos enteramos que lo elaboran algunos funcionarios del Ministerio de Educación y por supuesto aparece vía virtual. Vía virtual fue la primera vez que apareció este documento, nadie lo tenía, y luego ya el Ministerio de Educación hace las ediciones correspondientes. Pero por supuesto, uno se preguntará, pues antes de repente de ponerse en práctica, en ejercicio, debería haber cierta información para que los docentes sepan qué cambios o modificaciones hay con respecto a documentos anteriores, a DCNs anteriores, 2005, 2004, 2003. No lo ha habido. Y si lo hay, es con las características que siempre asigna el Ministerio, con ese llamado efecto multiplicador, en donde se llama a un profesor o dos profesores de repente de colegio, se le da una información así rápida, de pasada nada más, y por supuesto este profesor lo que ha entendido, si es que ha entendido y si es que ha llegado, hace el llamado efecto multiplicador a los demás colegas, porque no hay presupuesto, ¿no? Y como no hay presupuesto, se hace eso. Bien, pero detrás de este documento hay un planteamiento que es bastante ya pergeñado y conocido. ¿Cuál es? El creer de que las autoridades del Ministerio de Educación o de cualquier ministerio de cualquier época son las que piensan lo que se debe hacer y los profesores son los que aplican lo que otros han pensado. Yo soy autoridad del ministerio, yo pensé, diseñé este documento, tú eres profesor o profesora, tú vas a aplicar lo que yo pensé. Y no vas a discutirlo, ¿eh? Simplemente lo aplicas. Pero alguien objetará y dirá, ¿cierto? Pero es que nosotros cuando lo recibimos hacemos un proceso de diversificación, de selección de capacidades y de contenidos. Sí, pero tú has participado en la elaboración de este documento. A ti se te ha hecho o se ha partido de una consulta de repente a los colegas para llevar a cabo esta construcción. No existe referencia alguna sobre consultas para la elaboración del diseño curricular nacional. Entonces, sabemos cómo aparece y también sabemos cómo va a desaparecer. Cuando aparecen otros que reemplazan a los pensadores, a los implementadores de estas ideas, y por supuesto van a pensar otras cosas que nosotros vamos a seguir simplemente aplicando, y aplicando, y aplicando. Es lo que llamamos un efecto de iluminación, ¿no? Esto ya un poco desde el punto de vista ya más epistemológico. Hay sujetos que iluminan con sus ideas a otros, y estos que no son los iluminados, que tienen una mente como una tabla vacía, ¿no es cierto? Simplemente están esperando que otros les digan qué es lo que deben hacer, son los que aplican nada más. Este es un sentido transmisionista de lo que en buena hora debería ser un documento que perfila las vidas maestras
del proceso de la educación nacional y que por supuesto se reduce a este efecto iluminador y transmisionista. Pero vamos a un punto preciso ya, un poco dejando de lado el aspecto de cómo aparece y con qué características, y es el asunto de ver cuáles son los fundamentos del diseño curricular nacional. Cuando hablamos de fundamentos, nosotros vamos a hablar de 3 fundamentos de la manera más concreta y sencilla posible, considerando el tiempo que se nos ha asignado. Fundamentos epistemológicos, fundamentos sociopolíticos y fundamentos propiamente pedagógicos. Cuando hablamos de los fundamentos epistemológicos, en primer lugar, tenemos que saber qué cosa hay en este documento que tenga que ver, en primer lugar, con una concepción de la educación. ¿Cómo que se concibe la educación en el DCN o a partir del DCN? Eso es necesario, ¿cierto? Todo maestro debe saber cómo va a educar y desde qué concepción educativa va a educar. Un segundo punto importante y fundamental es cómo se concibe el desarrollo del ser humano en el DCN. También es fundamental. Y por supuesto en el DCN hay un planteamiento. Y un tercer punto es qué paradigma o qué modelo pedagógico, voy a tomar por el momento la palabra paradigma y modelo como sinónimos, aunque tal vez desde un punto de vista filosófico haya diferencias más técnicas, pero lo voy a asumir así por este momento. ¿Qué paradigma o modelo pedagógico es el que está asumiendo o se está asumiendo en el DCN del 2009? Hemos puesto 2009 porque este documento grueso ha aparecido hace 2 años y por supuesto no ha habido mínimas o casi ninguna modificación sobre este documento. ¿Cómo se concibe la educación en el DCN? Primer punto. Es muy conocido, muy acostumbrado, llamar a la educación como la formación de la personalidad. ¿Sí? Educar es formar la personalidad del niño, o del joven, o del adulto, ¿cierto? Y entonces cuando formamos la personalidad, acá hay un punto central que yo quisiera poner a consideración de la mesa. ¿Qué cosa es lo que formamos? Lo que todavía no está formado, ¿no es cierto? El niño no está formado. ¿Está o no está formado? Está formado pues como niño. Así es. Yo no puedo formar lo que está formado, ¿no es cierto? Yo puedo transformar lo formado. Eso es diferente. Pero ¿qué hay detrás de todo esto? Que no son simples palabras nada más. No es un problema semántico, no es un problema de significados, nada por el estilo. Hay una concepción espiritualista, personalista de la educación. Porque no es casual que al interior de los diferentes estamentos del Ministerio de Educación existe una fuerte presencia de personas que tienen una orientación social, política y filosófica de la mano de una escuela, no digamos escuela, digamos de una secta religiosa, ¿no? Un grupo religioso, si es que no aceptamos la palabra secta. Entonces, acá nos parece que es importante hacer un cuestionamiento de esa expresión formativo-personalística de la educación, porque finalmente reducen el problema de educación a un individuo. Dejan de lado lo que el día de hoy es común y conocido por ustedes, y cada vez tienen más información al respecto, los aportes de Vygotsky, los aportes de la escuela sociocultural, que nos dicen que uno de los aspectos fundamentales de la formación es el proceso histórico, en el que ha evolucionado el ser humano, ¿no es cierto? Y en esa evolución, por supuesto, había un proceso de internalización de las experiencias de la humanidad que han sido apropiadas vía un proceso de mediaciones constantes y permanentes. Nos hemos ido apropiando gracias a un instrumento psicológico superior que es el lenguaje, ¿no? Esas ideas vygotskianas, por supuesto, no existen en el DCN. Y no vamos a buscarlas tampoco y no vamos a esperar a encontrarlas. Si por ahí encontramos de repente la expresión de Vygotsky, de zona de desarrollo próximo, es solamente literal, circunstancial, anecdótica, o de repente tenemos otra palabra, pero solo es una referencia que no se corresponde con el grueso del contenido, con la esencia de las ideas. Bien, entonces nosotros asumimos que la educación debe tener otras características, otra connotación en su definición, en su acepción. ¿Cómo se forma el ser humano en el DCN? ¿No? Y aquí hay un trino conocido también, y que se asume en el DCN como normal. Y por supuesto, el inmediato documento que va de la mano de este diseño curricular nacional es por supuesto la Ley General de Educación.
La Ley General de Educación como que tiene un puente y plantea en el diseño curricular nacional qué es educación, qué es pedagogía, cómo se forma el ser humano, qué es el ser humano. El ser humano tiene un componente trino bio-psicosocial. También eso es muy común, muy acostumbrado, muy conocido. Lo biológico, lo psicológico y lo social. Lo biológico, de repente, pues, cuando nacemos, dicen, ¿no? Discursos ya conocidos, nacemos, somos una entidad biológica y, por supuesto, estamos en proceso de crecimiento, desarrollo. Lo psicológico se va construyendo y lo social aparece después, al último, ¿no? Las ideas de Piaget, que el primer ponente hablaba un poco de Piaget, de repente haciendo críticas, son muy conocidas y muy acostumbradas aquí. La unidad biopsicosocial, para decirlo en síntesis, es una afirmación que el día de hoy está superada. Las leyes de la historia del desarrollo de la humanidad son esencialmente sociales. El aspecto social es el fundamental. Hace más de 50.000 años que las leyes biológicas y psicológicas, principalmente las biológicas, ya no tienen la característica de ser determinantes en la formación de la personalidad. Entonces, ese aspecto también se asume de una perspectiva piagetana en este documento que por supuesto consideramos equivocado. El paradigma pedagógico asumido es un paradigma esencialmente constructivista, piagetano, que por supuesto ya lo hemos conocido por los diferentes, de repente, escenarios que hemos conocido. Pero quiero ir al fundamento, en el poco tiempo que tenemos poco menos de 3 minutos, al fundamento sociopolítico y de repente algunas pinceladas al fundamento pedagógico. El diseño curricular nacional responde a los dictados del Banco Mundial, ¿no es cierto?, vía esa política del accountability, la política de rendición de cuentas, que lo que hace es exigir a todas las dependencias del Ministerio de Educación, llámese UGELES, llámese entidades departamentales, que en la aplicación del DCN se afiance un aspecto que está regado por todo el documento: la eficiencia, la calidad. La eficiencia y la calidad tienen una connotación política determinante, jóvenes. Determinante. Hay eficiencia y hay calidad donde tiene que haber empresa y donde tiene que haber ganancias y donde tiene que haber entes que ejecuten lo que supuestamente esperan otros que son los receptores de este trabajo. Pero yendo al aspecto pedagógico, que me parece dimensionalmente más importante, yo quiero solamente tomar dos aspectos. Te permito un minutito nada más, un minutito. Dos aspectos básicos, dos críticas importantes que se han hecho al DCN que quiero recoger modestamente. La que hizo en el 2004 el doctor Luis Piscoya Hermosa, haciendo una crítica al DCN del año 2004.